La historia de la cristiandad se ha presentado tradicionalmente como un relato lineal de fe, sacrificio y revelación divina, pero bajo la superficie de los dogmas establecidos y las hagiografías oficiales yace un tejido complejo de omisiones deliberadas, luchas de poder y manuscritos silenciados que configuran lo que podríamos denominar la otra historia. Santos y secretos representan las dos caras de una moneda institucional que la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas han custodiado con un celo que raya en lo obsesivo durante más de 2000 años. Para comprender lo que la Iglesia ocultó durante siglos, es necesario realizar una arqueología del pensamiento y de la política eclesiástica, comenzando por el proceso mismo de formación del canon bíblico. En los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo no era la estructura monolítica que conocemos hoy, sino un mosaico vibrante y a menudo contradictorio de comunidades que poseían sus propios textos sagrados. Lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento es el resultado de una selección política y teológica realizada principalmente entre los siglos II y IV. En este proceso, decenas de evangelios, cartas y apocalipsis fueron etiquetados como heréticos y condenados a la hoguera o al olvido. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Uno de los secretos mejor guardados fue la existencia y la profundidad del pensamiento gnóstico. Los gnósticos creían en una salvación a través del conocimiento directo y personal de lo divino, una idea que amenazaba directamente la necesidad de una jerarquía sacerdotal como intermediaria única entre Dios y el hombre. Al ocultar estos textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, la Iglesia no solo protegió su doctrina, sino que también aseguró su monopolio sobre la salvación espiritual. Estos manuscritos, redescubiertos en gran medida en Nag Hammadi a mediados del siglo XX, revelan un cristianismo mucho más místico, donde la figura de Jesús no se centraba únicamente en el sacrificio vicario, sino en el despertar de la chispa divina dentro de cada individuo. La supresión de estas ideas permitió la construcción de un sistema de control social y espiritual que perduró durante toda la Edad Media, donde la duda era castigada con la excomunión o la muerte. La figura de los santos también ha sido objeto de una cuidadosa edición histórica. Muchos de los santos que hoy veneramos fueron, en su tiempo, figuras de una complejidad política y humana que la Iglesia prefirió simplificar para convertirlos en modelos de piedad sumisa. Por ejemplo, la vida de muchos mártires de los primeros siglos fue adornada con elementos fantásticos para inspirar a los fieles, ocultando a menudo las verdaderas razones políticas de su persecución. Del mismo modo, la Iglesia ocultó durante siglos la influencia de las mujeres en la formación de la liturgia y la teología primitiva. Personajes como María Magdalena fueron víctimas de una campaña de difamación que comenzó en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno fusionó su identidad con la de una pecadora anónima, ocultando su verdadero papel como la apóstol de los apóstoles y líder de una facción significativa del cristianismo temprano. Esta maniobra no fue accidental. Buscaba legitimar un clero exclusivamente masculino al borrar cualquier precedente de autoridad femenina en el círculo íntimo de Jesús. A medida que avanzamos hacia la Edad Media, el secretismo se trasladó a las finanzas y a la política de las órdenes militares. Los caballeros templarios son quizás el ejemplo más emblemático de cómo la Iglesia puede elevar a un grupo a la santidad para luego destruirlo y ocultar sus registros bajo acusaciones de apostasía y sodomía cuando sus intereses económicos se ven amenazados. La disolución de la Orden del Temple en el siglo XIV fue una operación de inteligencia y propaganda diseñada para confiscar riquezas y eliminar un poder que rivalizaba con el del papado. Los archivos vaticanos, que contienen kilómetros de estanterías con documentos que datan de hace más de 1000 años, permanecieron cerrados al escrutinio público durante la mayor parte de su existencia, alimentando leyendas sobre secretos oscuros, linajes sagrados y reliquias con poderes inexplicables. Otro aspecto que la Iglesia ocultó sistemáticamente fue el impacto de la Inquisición y el alcance real de sus métodos de control. Aunque hoy en día se intenta matizar su historia, los registros ocultos revelan una red de espionaje y delación que afectaba a todos los estratos de la sociedad. La censura de libros, a través del Index Librorum Prohibitorum, no solo buscaba evitar la propagación de errores teológicos, sino que intentaba frenar el avance de la ciencia y la filosofía que pudieran cuestionar la cosmología bíblica. El caso de Galileo Galilei es solo la punta del iceberg de una política de ocultamiento que retrasó el desarrollo intelectual de Occidente en nombre de la preservación de una verdad inmutable.
La Iglesia no solo ocultó hechos, sino que ocultó posibilidades de pensamiento que no se alinearan con su visión del mundo. En el ámbito de la mística, la Iglesia siempre ha mantenido una relación ambivalente con los secretos. Mientras que algunos santos eran canonizados por sus visiones, otros eran silenciados o sus escritos eran censurados por contener experiencias que bordeaban el panteísmo o que sugerían una unión con Dios que prescindía de los sacramentos. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, hoy doctores de la Iglesia, pasaron gran parte de sus vidas bajo la vigilancia estrecha de los inquisidores, y muchos de sus versos fueron leídos con sospecha antes de ser aceptados. La Iglesia ocultó la verdadera naturaleza de muchos fenómenos místicos para evitar que el pueblo llano buscara sus propias revelaciones fuera del control parroquial. El secreto aquí era la autonomía del alma, algo que la institución siempre ha visto como una amenaza potencial. A finales del siglo XIX y principios del XX, el ocultamiento tomó un cariz más administrativo y moral. Los archivos relativos a la conducta del clero fueron protegidos bajo el concepto de secreto pontificio, una norma que impedía la divulgación de investigaciones internas sobre abusos o irregularidades financieras. Este velo de silencio permitió que muchos escándalos no salieran a la luz durante décadas, priorizando la protección de la imagen de la institución sobre la justicia para las víctimas. La apertura parcial de estos archivos en años recientes ha revelado una estructura de encubrimiento que se extendía desde las parroquias locales hasta las más altas esferas del Vaticano, demostrando que el secreto ha sido una herramienta de preservación institucional por encima de los valores éticos que la propia Iglesia predica. La relación de la Iglesia con los regímenes políticos del siglo XX también ha sido objeto de un cuidadoso manejo de la información. Los archivos de la era del Papa Pío XII respecto a la Segunda Guerra Mundial han sido uno de los temas más debatidos y solicitados por los historiadores. Lo que la Iglesia ocultó o decidió no decir en momentos críticos de la historia europea refleja la tensión entre su papel como guía moral y su realidad como entidad diplomática que busca sobrevivir en medio de conflictos globales. El silencio diplomático fue, en muchos casos, una forma de ocultamiento que permitió la supervivencia de la institución a costa de una postura más firme contra las atrocidades del nazismo y el fascismo. Al explorar los secretos de la arqueología cristiana, descubrimos que muchas de las reliquias más sagradas de la cristiandad carecen de base histórica, algo que la Iglesia ha sabido durante siglos pero ha preferido no enfatizar para mantener la devoción popular. El comercio de reliquias en la Edad Media fue una fuente inmensa de ingresos y poder, y el reconocimiento de que muchos de estos objetos eran falsificaciones habría socavado la fe de millones y la economía de regiones enteras. El secreto aquí era la funcionalidad de la fe sobre la veracidad histórica. La Iglesia entendió que la verdad emocional a menudo es más poderosa que la verdad factual para mantener la cohesión de una comunidad. Estos registros, que a menudo muestran a los santos padres como políticos despiadados y hombres de intereses mundanos, han sido filtrados para presentar una sucesión apostólica marcada por la guía del Espíritu Santo. La Iglesia ocultó las actas de muchos cónclaves para evitar que se conocieran las alianzas entre familias aristocráticas como los Borgia, los Médici o los Farnesio, cuya influencia en la doctrina y en la geopolítica de su tiempo fue determinante. El secreto del Vaticano no es solo espiritual, es profundamente político. En el ámbito de la ciencia, la Iglesia ocultó durante mucho tiempo sus investigaciones en áreas como la astronomía y la genética cuando éstas parecían contradecir la narrativa de la creación. Aunque hoy en día el Observatorio Vaticano es una institución respetada, hubo tiempos en los que los descubrimientos que sugerían un universo mucho más antiguo o vasto de lo imaginado eran guardados bajo llave. La ocultación de la diversidad biológica y de las teorías evolutivas en los seminarios del siglo XIX es otro ejemplo de cómo la institución ha intentado frenar el cambio cultural para proteger su autoridad interpretativa sobre la realidad. La vida de los propios santos, analizada sin los filtros de la hagiografía, revela secretos de una humanidad a menudo torturada que la Iglesia prefirió no mostrar. Las dudas de fe de figuras como la Madre Teresa de Calcuta, reveladas solo después de su muerte a través de sus cartas personales, muestran una realidad de oscuridad espiritual que choca con la imagen de certidumbre absoluta que se proyecta hacia los fieles. Este ocultamiento de la vulnerabilidad de los santos busca crear figuras inalcanzables que sirvan de faro, pero al hacerlo, se pierde la lección humana de la perseverancia en medio de la duda.
La Iglesia prefiere el mito sobre la realidad humana porque el mito es más fácil de administrar. En tiempos más recientes, la transparencia ha sido forzada por filtraciones y por el trabajo de investigadores independientes, pero aún hoy existen secciones de los archivos vaticanos que permanecen inaccesibles. El secreto continúa siendo una pieza fundamental de la maquinaria eclesiástica, justificado a menudo como una necesidad de protección de las almas o de la soberanía de la Santa Sede. Lo que la Iglesia ocultó durante siglos no es necesariamente un único secreto aterrador, sino una red de pequeñas y grandes verdades que, de conocerse en su totalidad, obligarían a una reevaluación profunda de la historia de Occidente y del papel que la religión ha jugado en la formación de nuestra identidad colectiva. La construcción del silencio sobre la homosexualidad dentro del clero es otro de los grandes secretos que han marcado los últimos siglos. A pesar de las condenas públicas, la Iglesia ha sido históricamente un espacio donde hombres con orientaciones diversas encontraron refugio, creando una subcultura interna que la jerarquía conocía pero que ocultaba bajo un manto de hipocresía institucional. Este secreto ha tenido consecuencias devastadoras, alimentando chantajes, crisis de identidad y una desconexión entre la doctrina oficial y la realidad vivida por miles de sus miembros. El ocultamiento en este caso no solo fue una cuestión de imagen, sino una forma de mantener un sistema de poder basado en la culpabilidad y el perdón selectivo. En la búsqueda de la santidad, la Iglesia también ha ocultado las influencias paganas que impregnan sus ritos y su arquitectura. Muchos de los santos cristianos son, en realidad, adaptaciones de deidades locales cuya veneración era tan fuerte que la Iglesia optó por cristianizarlas en lugar de erradicarlas. Este proceso de sincretismo fue un secreto a voces durante la evangelización de Europa y América, permitiendo que la fe se expandiera a costa de diluir su pureza doctrinal original. El secreto aquí es la adaptabilidad de la institución, que ha sabido camaleonizar su mensaje para sobrevivir en contextos culturales radicalmente distintos. El tema de las profecías y los secretos revelados, como los de Fátima, muestra cómo la Iglesia gestiona la información sobrenatural para influir en el panorama geopolítico. El hecho de que el tercer secreto de Fátima se mantuviera oculto durante 40 años generó todo tipo de especulaciones, y su revelación en el año 2000 fue vista por muchos como una versión suavizada de lo que originalmente se había predicho. Aquí, el secreto se utiliza como una herramienta de control emocional sobre las masas, creando una atmósfera de anticipación y temor reverencial que refuerza el papel de la Iglesia como la única intérprete válida de la voluntad divina. Finalmente, el mayor secreto que la Iglesia ha intentado ocultar es quizás su propia falibilidad humana. Al presentarse como una institución divina e indefectible, cualquier error, por pequeño que sea, se convierte en una amenaza existencial. Por eso, el ocultamiento no es solo una estrategia defensiva, sino un elemento constitutivo de su identidad. Santos y secretos seguirán caminando de la mano mientras la institución sienta que su supervivencia depende de la imagen de una verdad perfecta e incólume, protegida tras los muros de una ciudad que, aunque pequeña en territorio, posee una de las memorias más vastas y celosamente guardadas de la humanidad. Al profundizar en la historia de los santos, descubrimos que la Iglesia ha ocultado a menudo sus orígenes menos edificantes. San Cristóbal, por ejemplo, cuya existencia histórica es tan dudosa que fue retirado del calendario litúrgico en 1969, fue durante siglos uno de los santos más populares. El secreto de su invención muestra cómo la Iglesia ha creado figuras para satisfacer la necesidad de protección del pueblo. Del mismo modo, la historia de la papisa Juana, aunque tratada hoy como una leyenda sin fundamento por la historiografía oficial, representa el temor institucional a la transgresión de los límites de género. Aunque probablemente nunca existió una mujer que ocupara el trono de Pedro, el hecho de que la leyenda persistiera durante siglos indica que la Iglesia tuvo que esforzarse mucho para ocultar cualquier rastro de liderazgo femenino real en su estructura de poder. En el siglo XIX, con la pérdida de los estados pontificios, el Vaticano se recluyó en sí mismo, convirtiendo el secreto en una cuestión de soberanía nacional. Los documentos de este periodo muestran una Iglesia que se sentía sitiada por la modernidad, el liberalismo y el socialismo. Lo que se ocultó en esos años fue la intensa actividad diplomática para recuperar el poder temporal, a menudo a través de alianzas con monarquías absolutistas que iban en contra de los movimientos de liberación nacional en Europa.
El secreto pontificio se convirtió en una armadura contra un mundo que ya no aceptaba la autoridad papal como algo incuestionable. Este periodo de atrincheramiento intelectual y político marcó profundamente el carácter de la Iglesia moderna, heredera de una cultura de la reserva y la sospecha. Las finanzas del Vaticano han sido, sin duda, otro de los grandes secretos que han provocado tormentas internas. El Banco Vaticano, fundado en el siglo XX, ha estado en el centro de escándalos financieros que involucran desde el lavado de dinero hasta conexiones con la masonería y el crimen organizado. Los secretos de estas transacciones, protegidos por la opacidad de un Estado soberano dentro de una ciudad, han sido utilizados para financiar causas políticas y religiosas en todo el mundo, a menudo sin el conocimiento de los fieles que donan su dinero de buena fe. La resistencia a una auditoría externa y transparente muestra que, para la Santa Sede, la independencia financiera es un secreto de Estado esencial para su libertad de acción. Incluso en el ámbito de la liturgia, la Iglesia ha ocultado los cambios significativos que han ocurrido a lo largo del tiempo para dar una apariencia de inmutabilidad. La misa tridentina, presentada durante siglos como la forma definitiva de culto, fue en realidad el resultado de una estandarización que eliminó una rica diversidad de ritos locales que existían anteriormente. El secreto aquí era la invención de una tradición que permitiera una identidad global uniforme. Al ocultar la evolución constante de sus ritos, la Iglesia intentó proyectar una imagen de conexión ininterrumpida con los tiempos apostólicos, cuando en realidad la práctica religiosa ha sido un campo de constante experimentación y adaptación a las necesidades de cada época. La relación de la Iglesia con los pueblos indígenas durante la colonización de América y África es otro capítulo de ocultamiento que apenas comienza a abrirse. Las crónicas oficiales de la evangelización suelen omitir la destrucción sistemática de culturas y lenguas, así como la complicidad de las órdenes religiosas en la explotación de las poblaciones locales. Los archivos de las misiones contienen informes detallados sobre abusos y resistencias que fueron silenciados para presentar una narrativa de progreso espiritual y civilización. El secreto del genocidio cultural fue necesario para justificar la expansión del Imperio Español y de la propia Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. En el contexto de la Guerra Fría, la Iglesia jugó un papel fundamental que fue mantenido en el más absoluto secreto. El apoyo financiero y logístico a movimientos anticomunistas en Europa del Este, como el sindicato Solidaridad en Polonia, fue una operación de inteligencia que involucró al Vaticano y a agencias de seguridad occidentales. El Papa Juan Pablo II, hoy santo, fue un actor político de primer orden cuyos secretos de Estado contribuyeron a la caída del bloque soviético. Este entrelazamiento de la fe con la alta política es algo que la Iglesia prefiere no enfatizar demasiado para no empañar la imagen puramente religiosa de sus líderes. Dale like, suscríbete y comparte. Los secretos de la Inquisición española, revelados en parte por la apertura de sus archivos en el siglo XX, muestran que el número de víctimas y la crueldad de los procesos fueron reales, pero también que la institución funcionaba con una burocracia obsesiva. El secreto de la Inquisición no era solo el tormento físico, sino el miedo psicológico que se infundía a través de la red de familiares, informantes civiles que estaban en todas partes. Este sistema de vigilancia social fue ocultado durante mucho tiempo tras la leyenda negra o la disculpa hagiográfica, pero los documentos demuestran una voluntad de control absoluto sobre la conciencia y la vida cotidiana de las personas. La Iglesia también ha ocultado la influencia de corrientes esotéricas y herméticas en su propio seno. Durante el Renacimiento, muchos cardenales y papas eran aficionados a la alquimia y a la astrología, disciplinas que públicamente eran condenadas pero que privadamente se practicaban en los palacios vaticanos. La arquitectura de muchas basílicas e iglesias contiene simbolismos que no son estrictamente cristianos, sino que remiten a conocimientos antiguos sobre la geometría sagrada y la astronomía. El secreto aquí es que la frontera entre la ortodoxia y lo que hoy llamaríamos lo oculto era mucho más porosa de lo que la Iglesia ha querido admitir. El papel de la Iglesia en la gestión de la pobreza ha sido otro campo de secretos y contradicciones. Mientras que las órdenes mendicantes predicaban la pobreza absoluta, la jerarquía eclesiástica acumulaba tierras y riquezas que la convertían en el mayor terrateniente de Europa. Los documentos sobre la gestión de estas propiedades y el cobro de diezmos muestran una cara de la Iglesia como una corporación económica implacable. El secreto de la riqueza eclesiástica ha sido siempre un tema espinoso, especialmente cuando se compara con el mensaje evangélico de desprendimiento y caridad. En la actualidad,
El desafío de la Iglesia es cómo manejar este legado de secretos en una era de información instantánea. La digitalización de parte del Archivo Secreto Vaticano es un paso hacia la transparencia, pero también es una forma de controlar qué se hace público y qué permanece en la sombra. La tensión entre santos y secretos sigue definiendo la identidad de una institución que sabe que la información es poder y que la verdad, si bien es liberadora, también puede ser profundamente desestabilizadora para un sistema que se ha construido sobre el misterio y la autoridad incuestionable. Al final, la historia de lo que la Iglesia ocultó es la historia de la lucha humana por el poder y la supervivencia. Los santos son el rostro público, el ideal de perfección que se ofrece al mundo, mientras que los secretos son el motor interno, la realidad de una organización que ha tenido que tomar decisiones difíciles y a veces oscuras para navegar por los siglos. Comprender ambos es esencial para tener una visión completa de nuestra civilización, reconociendo que la luz y la sombra son inseparables en cualquier institución dirigida por hombres, incluso cuando estos afirman actuar en nombre de Dios. Los secretos ocultos durante siglos no invalidan necesariamente la fe de los individuos, pero sí obligan a una mirada crítica y madura sobre la historia de una institución que, para bien o para mal, ha moldeado el destino de la humanidad. La ocultación de la diversidad sexual en la Biblia y en la historia de los santos es un tema que ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas. Investigaciones recientes sugieren que la Iglesia ha silenciado o reinterpretado relaciones intensas entre personas del mismo sexo, como las de los santos Sergio y Baco, para que encajaran en el modelo de amistad cristiana casta. Este borrado sistemático de la diversidad ha servido para imponer una moralidad sexual única, ocultando que el cristianismo primitivo era mucho más plural en su comprensión del afecto humano. El secreto de la diversidad es quizás uno de los más dolorosos, ya que ha implicado la exclusión y el sufrimiento de millones de personas a lo largo de los siglos. La Iglesia también ha mantenido en secreto la verdadera autoría de muchos textos atribuidos a santos famosos. El fenómeno de la pseudoepigrafía, donde un autor escribe en nombre de una figura de autoridad para dar peso a sus palabras, fue común en los primeros siglos. Al ocultar que muchas obras no fueron escritas por los santos a quienes se atribuyen, la Iglesia ha mantenido la ilusión de una línea de pensamiento ininterrumpida y autorizada. Este secreto literario es fundamental para entender cómo se construyó la ortodoxia y cómo se eliminaron las voces discordantes que no podían reclamar una paternidad apostólica. En el campo de la educación, la Iglesia ocultó durante mucho tiempo el acceso a ciertos conocimientos a las clases bajas para mantener el orden social. El latín fue utilizado como un idioma secreto del poder que impedía que el pueblo llano leyera las escrituras por sí mismo. La resistencia a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas durante siglos no fue solo una cuestión de fidelidad al texto, sino una estrategia de control de la información. El secreto aquí era el monopolio sobre la interpretación de la palabra de Dios, una herramienta poderosa para dirigir las conciencias de las masas iletradas. La gestión de las reliquias en el Vaticano sigue siendo un proceso envuelto en el misterio. El Laboratorio de Investigación Científica de la Santa Sede analiza objetos sagrados con tecnología punta, pero los resultados de estas investigaciones no siempre se hacen públicos y contradicen la tradición. El secreto científico se pone al servicio de la fe, manteniendo una ambigüedad que permite que la devoción continúe existiendo a pesar de las pruebas empíricas en contra. Esta política de silencio selectivo muestra una Iglesia que navega con cautela entre la razón moderna y la tradición ancestral. Los secretos de los cónclaves, donde se elige al sucesor de Pedro, son quizás los más protegidos por la ley canónica actual. El aislamiento absoluto y el juramento de silencio bajo pena de excomunión automática crean una atmósfera de misterio que refuerza la idea de la elección divina. Sin embargo, las filtraciones ocasionales hablan de negociaciones políticas, vetos de naciones poderosas y luchas de facciones que muestran una realidad mucho más terrenal. El secreto del cónclave es la última frontera del ocultamiento institucional, el lugar donde se decide el futuro de la Iglesia a puerta cerrada, lejos de los ojos del mundo y de los propios fieles. Al ocultar la información, la institución se coloca en una posición de superioridad, siendo la única que posee la llave de la verdad. Santos y secretos no son opuestos, sino complementarios en la construcción de un sistema religioso que ha perdurado más que imperios y reinos. Lo que la Iglesia ocultó durante siglos es, en última instancia, el reflejo de su propia complejidad humana,
una mezcla de deseos de trascendencia y necesidades de poder que siguen definiendo su papel en el mundo contemporáneo. La verdad, aunque salga a la luz en fragmentos, nos permite ver a la Iglesia no como una estatua inamovible de perfección, sino como un organismo vivo que ha luchado, ha errado y ha escondido sus cicatrices para seguir siendo, para muchos, el faro de la fe en medio de las tormentas de la historia. Lo que la Iglesia ocultó bajo el manto del secreto pontificio no fue siempre una intención malévola, sino una estrategia de supervivencia en un tablero geopolítico hostil. Los archivos recientemente desclasificados sobre el pontificado de Pío XII revelan una red de monasterios y conventos que actuaron como refugios clandestinos, una operación que se mantuvo en el más estricto secreto para evitar represalias directas de las potencias del Eje. Sin embargo, este mismo silencio ha sido objeto de un intenso debate ético, pues plantea la interrogante de si la prudencia institucional debe prevalecer sobre la denuncia profética pública. El secreto aquí se convirtió en una carga histórica que la Iglesia ha tardado décadas en documentar y explicar, demostrando que la omisión de información puede ser tan poderosa y controvertida como la revelación misma. Asimismo, es fundamental considerar los secretos relacionados con las apariciones marianas y su gestión por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A lo largo de los siglos, cientos de supuestos mensajes divinos han sido archivados y prohibidos para el consumo del público general. La Iglesia oculta estas manifestaciones no solo por escepticismo científico, sino para evitar que movimientos carismáticos o apocalípticos desestabilicen la unidad doctrinal de la sede apostólica. El control de lo sobrenatural es un pilar del poder eclesiástico. Al decidir qué visión es auténtica y cuál es fruto de la sugestión, la jerarquía se asegura de ser la única intérprete de la voluntad del cielo. Este filtrado de la experiencia mística popular es uno de los mecanismos de ocultamiento más efectivos para mantener el orden jerárquico frente al desborde del entusiasmo religioso individual. Finalmente debemos mencionar los archivos económicos de las órdenes mendicantes que, a pesar de sus votos de pobreza, gestionaron legados testamentarios que moldearon la economía de ciudades enteras en Europa y América. La Iglesia ocultó la magnitud de estas herencias para no entrar en conflicto con la imagen de desprendimiento evangélico que atraía a los fieles. Este contraste entre la retórica del despojo y la realidad de la acumulación es el secreto que ha alimentado las críticas más feroces desde la Reforma protestante hasta la actualidad. Al reconocer estos santos y secretos, no buscamos destruir la fe, sino entender la complejidad de una institución que ha caminado por la cuerda floja de la historia, equilibrando su misión espiritual con las exigencias materiales de un mundo que siempre ha mirado con sospecha lo que ocurre tras los muros de sus archivos cerrados. La transparencia, aunque lenta, es el único camino para que la historia oficial y la historia oculta se encuentren finalmente en la verdad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.